Vamos a hablar con una visita nacional que a su vez es local, con Juan Bruges, diputado nacional, es vicepresidente de la Democracia Cristiana, está en la provincia y me decía Juan que tiene raíz sanjuanina. Sí, correcto, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación y para mí es todo un honor y mucha carga emotiva porque mi padre es sanjuanino, nació aquí, mi abuelo alemán vino, se instaló aquí y ¿Qué es lo que hacía murió. su abuelo? Mi abuelo era pozero, hacía los pozos para las vid, o sea, todo el trabajo de buscar el agua y de hacer él manejaba bien todo lo que era las bombas de pozo, entonces era digamos, bueno, como los alemanes, tenía muy técnico y tenía toda esa técnica. Se casó con una descendiente de españoles, Vicuña, de apellido Vicuña, de la familia chilena, del lado chileno. Bueno, nació mi padre y 3 hijos más. Y bueno, mi padre a los 18 años se fue a Córdoba a estudiar medicina. Allí conoció una cordobesa y bueno, aquí y es estamos. Lo que le pasa a muchos sanjuaninos, se quedan Así allá. es, y se quedó allá, por supuesto, mi padre, y falleció allá en Córdoba hace muchos años. Así que para mí es todo un honor y esta carga emotiva de estar aquí. Me siento entre casa, en definitiva, ¿no? Bueno, acá está acompañado con dirigentes locales de... Chiche Brizón, Erario, Nolo, conocidos. Nolo Fernández. Sí, Nolo Fernández, Brizón, todo el grupo que de lo que es la Junta Promotora y Normalizadora de la Democracia Cristiana. Sabemos que cuando se modificó la ley de partidos políticos ya hace varios años, muchos partidos políticos perdieron su personería porque exigía un número de afiliados y mantener ese número de afiliados. Bueno, varios partidos tradicionales como la Democracia Cristiana en varios distritos perdió esa posibilidad y bueno, y ahora se genera esta instancia de recuperar. Nosotros hoy tenemos 8 distritos recuperados, participamos en las elecciones nacionales, somos partido nacional y bueno, en esta tarea de querer reconstruir el partido en el interior del país es que estamos haciendo una recorrida. Mañana vamos a tener la posibilidad de tener contacto con la dirigencia política local y entre eso vamos a tener una pequeña entrevista con el señor gobernador para bueno, contarle de que la Democracia Cristiana está trabajando aquí en San Juan y de paso bueno, hablar de un poco de lo que estamos trabajando como demócrata cristiano en el Congreso de la Nación. Yo soy presidente de la Comisión de Comunicaciones y estamos trabajando en varios proyectos interesantes, sin antes comentarle que mañana al señor gobernador, esto es una primicia, le traigo un proyecto de ley sobre lo que se llaman los mercados regionales, un poco empezar a transformar ese concepto que no funcionó de la famosa zona franca, que fueron, digamos, sellos y nada más. Hoy queremos revertir eso y los mercados regionales pasa por el hecho de buscar un lugar de encuentro entre el productor y el consumidor, ¿no? Y darle las ventajas comparativas impositivas, ¿no? O sea que ese es el gran problema que tenemos en nuestro país, la gran asimetría que hay entre lo que son los grandes centros de consumo y los lugares de producción. Intermediarios que uno no sabe dónde se va la plata. Exactamente. Pero lo que recibe el productor es mínimo. Es mínimo. Este programa, justamente, yo ya lo presenté en Mendoza, lo presenté en Neuquén, lo hemos presentado en Salta y hay un interés muy amplio, digamos, de todos los sectores que hacen a las economías regionales, porque también hablamos de la logística, o sea, hay también incentivos para la logística, porque sabemos muy bien que el transporte hoy incide en un 35% en el producto en cada tramo. O sea, si el producto va de aquí a la capital, son el 35%, y si vuelve es otro 35%. O sea, que en sumatoria hoy es más barato traer de China a Argentina que desde el puerto de Buenos Aires a San Juan. Lamentablemente nos encontramos con esas grandes asimetrías y un poco, bueno, en esta recorrida que estamos haciendo por el interior del país, es mostrar que a través de esta mecánica de los mercados regionales se pueden abaratar costos y de hecho se pueden disminuir todas estas cuestiones de los precios que hacen a la logística y de esa manera tener un mercado más competitivo, que es lo que estamos reclamando, ¿no es cierto? Básicamente. ¿En la Comisión de Comunicación tiene el tema de correo, de OCA? Sí, estamos con el tema de correo. Fuimos los que citamos en febrero al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que fue a explicar qué había sucedido con este supuesto acuerdo que se dio en el marco de la quiebra de Correo Argentino y que había motivado una gran discusión pública porque aparentemente el señor presidente estaba condonando deuda a la familia de él, por el hecho de que han sido los que han manejado y manejan hoy el Correo Argentino. Eso provocó que el ministro fuera a dar explicaciones por iniciativa de la Comisión de Comunicaciones
Y bueno, a partir de sus declaraciones allí se desencadenaron denuncias penales, que el otro día el fiscal, el hijo nos exigió a través de un oficio que le remitiéramos todo lo que se habló en esa reunión de comisión, con lo cual se ve que hay una investigación más profunda al respecto y como sabemos todavía no ha dictaminado la Auditoría General de la Nación, que es la que el Congreso le ha encomendado. Nosotros quisimos seguir avanzando citando a los funcionarios, pero lamentablemente no fue ni la encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ni tampoco nos fue el encargado de la Sindicatura General de la Nación, que en definitiva son dos organismos de control que tenían que avanzar en esa línea cuando se hace un acuerdo de esta característica, ¿no? Más allá del correo argentino, hoy el correo que con todo lo que tiene que ver con Internet pasa a tener una actividad impresionante, pero están con problemas la mayoría de las empresas de correo. Va a ser complicado esto de... Es que había una transformación, ¿no es cierto? El hecho de la aparición de Internet ha generado... Ya no reparten cartas hace años. De que el tema de la carta sea un elemento menor. Hay gente que todavía sigue usando las cartas o hay comunicaciones que tienen que ser fehacientes y que tienen que mandarse a través del sistema de correo, ¿no? Pero a medida que vaya avanzando todo lo que es la digitalización de los documentos públicos, que se avance en lo que hace la firma digital, eso va a ir llevando seguridad jurídica a una comunicación electrónica, sí. Con lo cual va buscando desaparecer lo que es todo el tema de papel, ¿no? Otro tema, usted tiene un proyecto de ley que tiene que ver con los violadores, que haya un registro especial. ¿Por qué no nos explica? Sí, nosotros en Córdoba, cuando yo era diputado desde el año 2007 al 2011, presentamos un programa en cierta medida de seguimiento de aquellos delincuentes sexuales que cumplen su condena. ¿En qué consiste ese seguimiento? Una modificación del Código de Convivencia del gobierno que tenemos en la provincia de Córdoba, que establece la obligatoriedad que una vez que se cumple la condena por haber cometido delitos contra la integridad sexual, esta persona, como una regla de convivencia, tiene que presentarse una vez al mes en las comisarías donde está viviendo, donde está residiendo, y llenar una planilla frente al oficial de la policía, mencionando cuál es su actividad laboral, cuál es su actividad social y si está haciendo el tratamiento psicológico. Eso es durante 5 años. Ese mismo proyecto, pero ya con otra visión, incorporando en el Código Penal, fue que presenté yo el año pasado en el Congreso de la Nación y está en discusión ahora con este registro de violadores que se dio una aprobación en comisión, pero que todavía no ha pasado al recinto, que difiere mucho de la postura nuestra. El registro de violadores que se aprobó en comisión establece de que los que cumplen una condena por haber cometido delito contra la integridad sexual, o sea, un violador, tiene que estar su fotografía, su dirección y sus características, digamos, físicas, en este registro que es de acceso público, ¿no? Hay una gran discusión sobre esto, de cuál puede ser la connotación, porque el rol del Estado no puede desaparecer. No es que yo no puedo crear solamente un veraz de violadores para saber si fulanito, menganito es violador, si vive cerca de mi casa, si no tengo la herramienta que el Estado me proteja a su vez. Claro. Por eso es que incorporamos esta modalidad que nosotros tenemos en Córdoba ya como pena accesoria y que se presenta al juez una vez al mes, entonces es el Estado el que va a ejercer el control respectivo, ¿no? Por último, el tema de docentes, la violencia de docentes, también tiene un proyecto sobre esto. Sí, el año pasado, en agosto, nosotros presentamos un proyecto de ley en donde agravamos las penas cuando la víctima sea el director, el docente, el auxiliar docente, los bomberos, los recolectores de residuos, o sea, todo aquello que cumplen servicios a la comunidad. Piénsense ustedes los problemas que hay en los hospitales públicos, ¿sí? Cuando son las guardias, cuando los mismos médicos son agredidos, o los mismos enfermeros son agredidos, o los empleados que atienden los mismos hospitales son agredidos, y que ha llevado a que hoy los hospitales públicos nuestros cuenten con seguridad policial, porque obviamente hay una situación de vulnerabilidad frente a esa agresión. Bueno, nosotros lo que proponemos es agravar todos los delitos, principalmente los delitos de lesión, que son los que más se provocan, cuando la víctima tiene alguna de estas características, o sea, son servidores públicos, o son docentes, o son del ámbito de la salud, o son del ámbito del bombero, un asistente social que vaya
a una zona vulnerable, a hacer algún tipo de trabajo social, puede ser agredida y por lo tanto también tiene que tener un agravante a aquel que comete este tipo de delito, porque la persona se está cumpliendo un bien para la sociedad, está cumpliendo una función social y por lo tanto mínimamente le tenemos que dar algún tipo de cobertura preventiva y cuando se produce la lesión, que aquel que comete esa lesión tenga una pena mayor. ¿Se va a poder discutir alguna vez la ley de medios sin que se meta la política en el medio y sin que se meta también los grandes medios también a presionar? Ese es un gran tema, ¿no? Fíjense ustedes que nosotros ya tendríamos que estar discutiendo la ley de medios. Aparentemente se conformó un comité de expertos o de personas destacadas, todos elegidos por el Ejecutivo, o sea, por el Presidente de la Nación, y que tendría que haber tenido ya en mayo el proyecto terminado. Ahora hay una prórroga de 180 días, o sea que en noviembre tendría que tener el proyecto terminado. Nosotros sabemos que en diciembre cambia la mitad del Congreso de la Nación, o sea que cambia la composición, por lo menos la mitad. Algunos seguimos y otros no. Entonces, ante esa situación, se está dilatando demasiado esta discusión. La pregunta es esa, ¿por qué se está dilatando? Obviamente que hay algún tipo de presión, hay algún tipo de manipulación de cuál va a ser su contenido, pero en definitiva se está dilatando, yo le diría, al vicio, porque va a ser el Congreso el que tiene la facultad de aprobarlo o no. O sea, por más que se siga trabajando en esta suerte de escondidas, aunque algunos, algunos miembros del ENACOM dicen de que está a disposición de todo el anteproyecto, lo cierto es que yo no lo conozco. Yo soy presidente de la Comisión de Comunicaciones y no lo conozco. O sea que algo está fallando. De hecho, motivado de que muchos diputados ya están presentando sus propios proyectos de medios. De hecho, nosotros, el equipo nuestro, también está trabajando en esa línea, en presentar un proyecto en igual sentido, porque entendemos de que la ley de medios que estaba tenía falencias, reconocidas hasta por los mismos que habían estado trabajando en ella, porque había quedado desactualizada en un montón de aspectos. No nos olvidemos que hoy hay muchos medios digitales, y todo lo que es medio digital, la ley anterior no lo contemplaba totalmente. Entonces, ese ya es un elemento más para incorporar, y este nuevo concepto de la convergencia exige también una ley que trate de cuidar las asimetrías que tenemos en el interior del país, la radio comunitaria, la radio universitaria, los canales oficiales. O sea, hay una serie de elementos que hay que cuidar. Los canales de San Juan, por ejemplo, no se pueden ver en DirecTV. Y acá sí podemos ver los canales de Buenos Aires, pero en el propio San Juan se pueden ver los canales locales. Todos esos elementos y todas esas cuestiones tienen que estar contempladas en la ley de medios. Nosotros no la estamos esperando para empezar a trabajar. De hecho, la comisión que yo presido el año pasado tuvimos cerca de 10 reuniones con sectores de diferentes ámbitos que hacen a los medios para analizar la ley que estaba vigente, para ver qué había que mejorarla, porque como no tenemos el texto de la nueva, entonces trabajamos sobre la anterior. Y le puedo asegurar que muchos aspectos que señalan ustedes son los que han sido propuestos allí, y la mayoría de los diputados estamos de acuerdo de que hay que poner los correctivos de estas asimetrías que se producen, y que bueno, que el acceso a los medios sea general para todos, que el que quiera hacer negocio con los medios, que invierta como tiene que invertir, pero que eso no signifique ni un monopolio, ni signifique una restricción a la información de la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.